Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Espero que tu copyright listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes, una supuesta tensión superíndice 3N, casi una pelea, entre dos de las estrellas queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y todo por la atención superíndice 3N de Hakan Sabank. Lo escucharon bien. Vamos a desentrar más menos a este posible escándalo, analizar copyright hay de cierto en todo este rumor y sumergirnos en las posibles consecuencias de esta bomba mediática. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones digno de las mejores series turcas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal. Si les encantan las telenovelas turcas tanto como a mí, encontraru análisis exhaustivos, teorías conspirativas dignas de un guión, noticias de última hora y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas y por supuesto sus estrellas. Que no lo duden, denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora con la energía de una protagonista decidida a conquistar su amor, vamos al grano. Antes de abordar directamente el supuesto conflicto entre Kerem y Hande, es crucial entender el contexto social, cultural y profesional que rodea a estas figuras. Recordemos que ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Hande y Kerem. Su romance superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una de las relaciones seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco, generando una legión superíndice 3N de fans que celebraban cada gesto, cada mirada y cada aparición superíndice 3N pública. La serie Senu con diéresis al cap, ayud del romance que surgió superíndice 3 entre sus protagonistas, nos contó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan a cambio de una beca para estudiar arquitectura en Italia. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación superíndice 3N llena de emociones, obstáculos, giros argumentales inesperados y por supuesto, mucho amor. El copyright nero principal de la serie es la comedia romántica, pero también copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños más menos elementos que resuenan profundamente con el público global. Senu con diéresis al cap fue una serie innovadora en muchos sentidos. No solo catapultó superíndice 3 a la fama a Hande y Kerem, sino que también copyright N introdujo nuevas tendencias en la producción superíndice 3N de series turcas. Su estilo visual fresco y moderno, su banda sonora pegadiza, sus personajes carismáticos y su trama adictiva la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, redefiniendo el panorama de la televisión superíndice 3N turca. La serie se vendió superíndice 3 a de 85 pauses y se dobló superíndice 3 a decenas de idiomas, lo que demuestra su atractivo universal y su capacidad para conectar con audiencias de diversas culturas. Ahora bien, volviendo al supuesto conflicto entre Hande y Kerem, es fundamental recalcar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que exista tal tensión superíndice 3N. Los rumores comenzaron a circular en las redes sociales luego de que se viera a Hande Erupar Rafael en compau más menos ua de Hakan Sabank, un conocido empresario turco perteneciente a una de las familias poderosas del país. Las imágenes de ambos cenando juntos, riendo y disfrutando de la noche en un exclusivo restaurante de Estambul encendieron las alarmas y alimentaron las especulaciones sobre un posible romance, desatando una ola de comentarios y análisis en las redes sociales. Aquí es donde entra en juego el nombre de Kerem Bürsin. Recordemos que Kerem y Hande fueron pareja durante un tiempo, y su ruptura, aunque se manejó superíndice 3 con discreción superíndice 3N y respeto mutuo, fue un golpe para muchos de sus fans, quienes vean en ellos la encarnación superíndice 3N del amor perfecto. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, siempre sedientos de exclusivas, sugirieron que Kerem no habrá tomado bien la noticia del acercamiento entre Hande y Hakan, y que esto habrá generado una tensión superíndice 3N palpable entre los dos actores, reavivando viejas heridas y desencadenando una competencia silenciosa por el afecto de Hande.
Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de información superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N, especialmente los que se dedican al espectáculo, suelen exagerar las noticias, tergiversar la realidad y crear dramas donde no los hay, con el único objetivo de aumentar su audiencia y generar titulares impactantes. Además, tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas muy profesionales y maduras, capaces de separar su vida personal de su trabajo y de mantener una relación superíndice 3N cordial a pesar de su ruptura. Otro elemento que debemos tener en cuenta es la presión superíndice 3N mediática a la que N sometidos estos actores. Ser figuras públicas implica estar constantemente en el ojo del huracán N, y cualquier movimiento o acción superíndice 3N puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes, a menudo de forma superíndice 3N y malintencionada. Es por eso que es crucial no creer todo lo que se dice y buscar información superíndice 3N de fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas y alimentar rumores infundados. Ahora hablemos de Hakan Sabank. Con diéresis por 1000 L pertenece a una de las familias influyentes de Turquía. Los Sabank son conocidos por sus inversiones en diversos sectores, desde la industria automotriz hasta la energía y las finanzas, lo que los convierte en una de las familias ricas y poderosas del país. Hakan, en particular, ha sido objeto de atención superíndice 3N mediática debido a su estilo de vida lujoso, sus viajes alrededor del mundo y sus relaciones con varias celebridades, lo que lo ha convertido en un personaje recurrente en las revistas del corazón superíndice 3N. Su aparición superíndice 3N junto a Ande Eru párrafo el no hizo que aumentar el interu copyright del público en su vida personal y alimentar las especulaciones sobre un posible romance. Es importante mencionar que la vida amorosa de Hakan Sabank ha sido bastante comentada en el pasado, con rumores de relaciones con otras actrices y modelos turcas, lo que lo ha convertido en un soltero codiciado y en objeto de deseo de muchas mujeres. Esto alimenta a las especulaciones sobre su posible romance con Ande, ya que muchos creen que podrá tratarse solo de una aventura pasajera, un romance de verano sin mayores pretensiones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esta relación superíndice 3N tiene futuro o si se trata simplemente de una amistad, o de una estrategia publicitaria para aumentar la popularidad de ambos. Para entender mejor el fenómeno superíndice 3N de las series turcas y su impacto en la cultura popular, no podemos dejar de mencionar otra producción superíndice 3N que ha conquistado al público internacional, Erkenci Kuay. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can. Erkenci Kuay destaca por su frescura, su humor, sus personajes en trau más menos hables y sus paisajes espectaculares. La serie se grabó superíndice 3 en Estambul y en la costa turca, lo que le da un toque exu superíndice 3 tico y atractivo, transportando al espectador a lugares paradisíacos. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la realidad y se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, generando una legión superíndice 3N de fans que seguían cada uno de sus pasos. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante recordar que la vida de los famosos es llena de rumores y especulaciones, y que a menudo se crean historias sensacionalistas para generar interu copyright y aumentar las ventas de revistas y periu superíndice 3 dicos. Es por eso que debemos ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no creer todo lo que se nos dice, sino que debemos analizar la información superíndice 3N con objetividad y buscar fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. En el caso de Ande Eru párrafo el, Kerem Bürsin y Hakan Sabank, la verdad es que no sabemos qué copyright estuvo sucediendo realmente entre ellos. Solo ellos conocen la verdadera historia y los motivos de sus acciones. Lo que sabemos es que los tres son personas talentosas y exitosas, que han logrado conquistar al público con su trabajo y su carisma, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Por último, quiero mencionar una serie que estuvo ganando cada vez popularidad, Yargı. Este drama legal, protagonizado por Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato, enfrentando dilemas morales y conspiraciones que ponen a prueba sus principios y su relación superíndice 3N. Yargı es una serie diferente a las comedias románticas que suelen tener con diéresis copyright sito en el extranjero.
Se centra en la intriga, el suspense, los dilemas morales a los que se enfrentan los protagonistas y las complejidades del sistema legal turco. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes, su ritmo trepidante y su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento. Ahora, para resumir lo que hemos visto hoy, podemos decir que el supuesto conflicto entre Kerem y Hande por la atención superíndice 3N de Hakan Sabancı es, por ahora, solo un rumor, una especulación superíndice 3N basada en fotografías y comentarios en las redes sociales. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que exista tal tensión superíndice 3N, y es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Hemos recordado el impacto de Şenol Kondires y Salkam en la carrera de Hande y Kerem, y hemos mencionado otras series turcas exitosas como Erkenci Kuay y Yargı, destacando la diversidad y la calidad de la producción superíndice 3N televisiva turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y análisis profundos. Recuerden que la vida de los famosos es a menudo un misterio, y que es importante no creer todo lo que se dice, sino que debemos mantener una actitud crítica y analítica ante la información superíndice 3N que recibimos. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de este supuesto escándalo? ¿Creen que Hande y Kerem realmente están peleados? ¿Qué copyright les parece a Hakan Sabancı? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y también copyright L de las series que menciono copyright es su favorita. ¿Han visto Şenol Kondires y Salkam, Erkenci Kuay o Yargı? ¿Qué copyright otros dramas turcos recomiendan? Copyright denme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Que la pasión superíndice 3N turca los acompañe.